al Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Nosotros ya estudiamos sobre la fiesta de Pesach, sobre el Passover, la Pascua judía, pues tengo que decirlo en todos los idiomas que conozco. Entonces, terminamos ya Pesach y ahora enseguida que en la segunda noche de Pesach empezamos la costumbre de contar el Omer. Primeramente quiero explicar lo que quiere decir la palabra Omer y voy a explicar un poco sobre las leyes y costumbres que están asociadas con la cuenta del Omer. Primero es que el Omer es una medida de volumen. Son 395 centímetros cúbicos. Entonces, específicamente, esa es la cantidad. 300, no, sí, la taza mía tiene esa cantidad. Ok, entonces, cogían, de acuerdo con la ley de la Torá, se tiene que tomar todos los días del Omer, desde el segundo día de Pesach, coger esa cantidad de una medida de espigas de cebada, los traían al sagrado templo, se ponían en los brazos de uno de los sacerdotes y se mecían delante del altar, delante del Mizbeach. Todos los días, esa cantidad, 395 centímetros cúbicos, eran mecidos delante del altar. Y eso contaba todos los días, desde el segundo día de Pesach hasta Shavuot. La Torah específicamente en Levíticos, capítulo 23, versículos 15 y 16. Específicamente la Torah manda a contar 50 días desde el segundo día de Pesach hasta Shavuot. También en el libro de Deuteronomio nos manda de nuevo a contar 7 semanas desde el segundo día de Pesach hasta que terminan las 7 semanas para la fiesta de Shavuot. Déjame explicar un detalle aquí que está conectado al contar el Omer. Todas las fiestas en el judaísmo bíblicas están mencionadas en la Torá y específicamente dice la fecha, el día del mes en que ocurre. Por ejemplo, el día 14 del mes de Nisan, o sería el día 14 del primer mes del año, que ya hablamos que el mes de Nisan, el mes a donde ocurre Pesach, en la Biblia es llamado el primer mes. El día 14 y el día 15, entre el día 15 empieza la fiesta de los matzot. ¿Ya? Entonces, sabemos que todas las fiestas tienen una fecha. La única que no menciona la fecha es la fiesta de Shavuot. La forma de llegar a la fecha de la fiesta de Shavuot es contando los días, desde el segundo día de Pesach hasta el día número 50, que viene Shavuot. Contamos 49 días. Ahora, específicamente, la razón que eso es, hay varias razones. Pero la primera que deberíamos de considerar es, los rabinos explican que al contar desde los días de Pesach hasta Shavuot, estamos conectando la liberación física de la esclavitud del pueblo judío cuando celebramos durante Pesach de Egipto. Esa es la liberación física. Y entonces contamos 50 días hasta que llegamos a Shavuot, cuando recibimos la liberación espiritual. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Cabalísticamente los rabinos explican que hay diferentes niveles de pureza y niveles de impureza. El pueblo judío, de acuerdo con el Zohar y de acuerdo con varias posiciones en el Midrash, el pueblo judío se había asimilado con tanta fuerza en Egipto que habíamos llegado al nivel más bajo, al nivel número 49, más bajo en impurezas. ¿Qué quiere decir? Específicamente la razón es, lo explican los cabalistas, que en Egipto
lo que se practicaba era la magia negra, los artes muy, muy negativos, y el pueblo judío estaba adquiriendo esas prácticas. Entonces ya habíamos llegado a un nivel tan profundamente negativo que si hubiéramos seguido no hubiéramos podido salir de Egipto. Y por eso Dios apresuró la liberación de la esclavitud del pueblo judío de Egipto y nos dio la oportunidad de la libertad, y por eso ese fue el apuro de salir de Egipto. Por esa razón los matzot no se pudieron leudar, etc. Ese fue el apuro de salir de Egipto. Si nos hubiéramos quedado un momento más, nos hubiéramos perdido allá en Egipto, no hubiéramos podido salir. El poder negativo de lo oculto nos hubiera atrapado, no pudiéramos haber salido. Entonces, como salimos de Egipto, Moisés, de acuerdo con el Midrash, le dice al pueblo judío, en 49 días van a recibir la liberación espiritual. Ya tuvimos la liberación física, ahora viene la liberación espiritual. Entonces el Midrash explica que el pueblo judío empezó a contar los 49 días. Esto es antes de que la Torah fue mandada a contar los días. Empezó a contar los días con ansiedad de recibirlo. Sé que es similar a cuando uno va a recibir a alguien que viene de la familia, a visitarlo. Uno empieza, no quedan muchos días, y empieza a añorar que lleguen los días y empieza a contar los días. Entonces, exacto, o cuando estamos esperando a alguien que nazca un niño, empezamos a contar los días. Ya sabemos que viene pronto ese evento. Entonces, eso demuestra el deseo del pueblo judío de recibir la Torah. Quiero mencionar una parte aquí que es importante considerarlo. Cuando Moisés fue a Dios, cuando Dios habló con Moisés, le dijo a Moisés que vaya al faraón y le diga al faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirvan a mí. ¿Right? Esta idea es muy importante porque la conexión de la liberación del pueblo judío de Egipto no es solamente de que nosotros seamos libres, pero que también seamos libres con el propósito de que nosotros seamos sirvientes de Dios. ¿Ya? Entonces nos fuimos de la servidumbre de Faraón con el propósito de volvernos los sirvientes de Dios. Entonces la fiesta de Pesaj, que nos libera de la servidumbre de Faraón, tiene que estar conectada al momento que nos volvimos sirvientes de Dios. 49 días después, estamos delante del monte Sinaí, y ahí delante del monte Sinaí, en la fiesta de Shavuot, recibimos la Torah. Hay otra parte que deberíamos de mencionar también, y esa parte es la conexión. De los 33 días. Sí, ahora voy a llegar ahí, pero hay otra conexión con el Omer que tiene que ver con la experiencia de cosechar el trigo y de cosechar la cebada. Durante el periodo de tiempo, hay tres opiniones, por cierto, sobre tres diferentes formas de entender lo que es el Omer. Entonces, una forma es contar los días a llegar a Shavuot, y lo otro es conectar que durante ese periodo de tiempo se hacía la cosecha de la cebada. Era prohibido, de acuerdo con el Talmud en el libro de Menachot, era prohibido cortar las espigas de la cebada hasta que se empezaba a contar el Omer. Entonces la gente salía a la finca. El Talmud de Menachot dice que el trigo, la cebada, las espigas de cebada que se usaban para traerlas al Sagrado Templo en el Omer, se cogían de las fincas que estaban en las lomas que apuntaban al sur, para que todo el día tengan sol. Las otras que estaban del otro lado del norte no se usaban porque les tomaba mucho más tiempo madurarse. Entonces, cuando se corta la cebada, cuando la cebada estaba verde y todavía estaba ya madurándose, estaba llegando al punto donde se podía cosechar. La gente, antes de que empezaba Pesaj, salían a la finca y amarraban las espigas, pero no las cortaban, las amarraban, y entonces luego venían a cortarlas, y entonces subían al Sagrado Templo
y las ofrecían. Cuando eso empezaba, entonces ya se puede comer la cebada. Quiere decir que el pueblo de Israel no podía comer la cosecha de la cebada hasta que se traía esa ofrenda del Omer al Sagrado Templo. ¿Se entiende esta idea? Entonces, ¿cuál es la idea? De que la cosecha de la cebada, la cosecha de la tierra de Israel, tiene que estar conectada a la historia del éxodo de Egipto. Y si uno lee en la Torá lo que es la fiesta de las primeras frutas, que vamos a hablar un poco más detalladamente sobre Shavuot en otra clase, pero uno de los nombres de la fiesta de Shavuot es Chag HaBikurim, la fiesta de las primeras frutas. Y hay una fórmula en la Torá que dice cómo celebrar la fiesta de las primeras frutas, y dice que los agricultores traían las primeras frutas al templo, lo traían en unas canastas, se lo traían delante del altar, y entonces cada uno de ellos que traía esa canasta tenía que dar un testimonio, y el testimonio decía: nosotros fuimos esclavos de Faraón en Egipto, y Dios, nuestro Dios, oyó que nosotros le clamábamos y nos salvó de allí con brazo extendido, con milagros, y entonces nosotros cruzamos un desierto, y ahí en ese desierto Dios nos dio de comer y nos mantuvo, y entonces entramos a esta sagrada tierra. Y ahora yo traigo el fruto de esta sagrada tierra que Dios me trajo a esa tierra. Entonces, automáticamente la cosecha del día actual se vuelve parte de la historia del pueblo judío. En tiempos modernos, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que nosotros tenemos en una forma física, en material, viene de Dios. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que dar un testimonio de lo que eso es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trayendo y poniendo delante del altar, dando a tzedakah. Entonces, si la persona que cosecha trae su material a su casa, se queda todo con él, es una persona que no ha entendido que Dios es el que le está dando. Si una persona cosecha, trae su dinero a su casa y saca de allí una primicia, una parte de lo que él ha recibido para poder darle, para ser bondadoso con los pobres, para ayudar a la sinagoga, para ayudar a las instituciones, entonces esa persona está demostrando eso. Entonces, obviamente, lo que está haciendo el pueblo judío es cogiendo esa cosecha, la trae delante del altar y allí empieza entonces a disfrutar la cosecha. Todo está conectado en una forma religiosa, en una forma divina. ¿Se entiende la idea? Pero no existen los diezmos ahora. Todavía, absolutamente. La ley requiere que todas las personas que observan la Torá den 10% de todo lo que ellos reciben a tzedakah. ¿Sí? Sí. Porque yo leía que mientras estaba el templo, se tenían que llevar los diezmos Al templo. Y que vivían en Israel. Sí. Pero Habían que diferentes... Ajá, perdón. Que una vez que el templo ya no existía, entonces los diezmos se daba tzedakah, pero no diezmos. Entonces, siempre he tenido esa confusión. No, que no no. sé. Hoy en día, la halajá requiere que uno dé 10% de lo que uno recibe a cualquier tzedakah. Ahora, eso no quiere decir que me lo tienes que traer a mí. Puedes dárselo a los pobres, a cualquier organización que uno quiera dárselo. No tiene que ser específicamente la sinagoga. Claro que es buena idea darle algo a la sinagoga para apoyar nuestro programa. ¿Te gustó? Pero no estoy rechazando contribuciones, pero es importante entender que la tzedakah se supone que uno dé 10%. Sí. Pero es una versión buena lo que te acabo de decir, porque yo primero que escucho cómo, ¿verdad? Aquí la algo dice, no, da el 10, pero no es necesario traer acá. Lo importante es que tú puedas colocar esto en lugares que esto haga falta. Esto es una versión Correcto. buena y sana que yo escucho por primera vez. Correcto. Mira, La que tenía siempre que, sí, a la iglesia, que llevo la agua, no es así. Sí, y nadie le chequea eso menos tú. Soy yo que Tú eres la persona que decide cuánto eso es. Yo sé cuánto es mi 10%. Si lo declaro, todo lo declaro. Sí. Es verdad. No tienes que declararle a nadie, esa es declaración entre tú y Dios. Y Dios, ¿Me entiendes? Pero yo conozco otros amigos de otras sinagogas Ujú. y dicen que darnos el diezmo. Yo dije, bueno, ¿y cómo hace aquí para los diezmos? ¿No? Sí, Dijo, no se diezma porque se da una ofrenda, se la puede dar mensual. correctamente. Nosotros no hacemos un diezmo oficial. La persona decide
cuánto ellos quieren dar, por la razón de que en el judaísmo, cuando vas a dar 10% a tzedakah, podías decidir que 1% le va a dar a la sinagoga, 2% a los pobres, a un hospital, etcétera, etcétera. Usted podía decidir. ¿Quién soy yo para decidir cómo usted va a dar su diezmo? Ahora dígame otra cosita. A nosotros, por lo menos la cuenta de Lomer, la persona con que nosotros estudiamos, ella nos dijo que todo el tiempo de Lomer, cada que uno hace el día, echáramos como una mercancía. Yeah. Y al final se lo damos a la sinagoga o lo damos de acá. Comúnmente, esa no es la práctica del contar el Omer, eso no es muy común, pero es buena idea cuando uno hace una mitzvah, puede también combinarla con la mitzvah de tzedakah. Entonces, no estoy diciendo que no debería de hacerlo, simplemente estoy diciendo que no es común que uno haga eso. Muchas mujeres, por ejemplo, déjame darte un ejemplo, muchas mujeres tienen un lugar donde ponen tzedakah. Cuando prenden las luces, cuando prenden las velas de Shabbat, ponen un poco de tzedakah y entonces prenden las velas de Shabbat. Y de esa forma conectamos dos mitzvot juntos. ¿Ya? Entonces es una cosa bonita de hacer, pero no es una práctica común en la comunidad judía. Pero tampoco es prohibida. O sea, Tampoco es prohibida. Es una idea bonita. Pero la única reacción que tengo es que cuando a mí se me ocurren buenas ideas como esa, ¿ya? Especialmente porque entonces me va a traer fondos a mi sinagoga. Ese es uno, pero es buena idea aclarar que eso es simplemente una idea. No se supone que uno lo haga parecer que esa es la ley o que esa es la práctica común. Uno debería decir plenamente que a mí me gusta, yo creo que es una buena idea, ¿me entiendes? Me gusta, yo lo estoy haciendo. Muy bonita, right? Exacto, muy bonita la idea. ¿Ya? Entonces, yeah. Y yo pienso que con la persona que hace la cuenta del Omer y que quiere hacer ese tipo de tzedakah, no necesariamente debe sentirlo como que es una obligación, sino que es algo espontáneo de la persona que lo hace por amor. Exactamente. Y otra cosa, Rabino, ¿cómo se cuantifica o cómo se califica el pago de impuestos? No entiendo. ¿No se considera como una tzedakah también? Interesante. Sí, hay Moshe Feinstein habla sobre esa idea de que cuando uno paga los impuestos al gobierno de los Estados Unidos, como los Estados Unidos hace tantas obras de caridad, que le da tanto de comer a los pobres y que ayuda con la salud, etcétera, y la educación, que eso se puede considerar como una porción de tzedakah. Pero la verdad, mucha gente no lo consideran así. Dicen, eso es un impuesto y entonces ahora también voy a dar tzedakah. Claro. Entonces hay diferentes prácticas. Ok, pero el tema de la clase no es tzedakah. El tema de la clase es el Omer. Pero lo interesante de esto es que hay diferencias de opinión porque en el principio la práctica del Omer fue un tiempo de mucha alegría. Se contaban los días del Omer y cuando la gente traían las espigas de la cebada al altar, había mucho canto y mucha alegría porque era la oportunidad de traer la cosecha y de conectarlo a Dios. ¿Ya? Entonces, mientras fueron pasando los años, cuando el templo estaba en su existencia, el tiempo del Omer era un tiempo alegre. Pero también combinando ese tiempo de la cosecha de la cebada con oración, porque pasaban, hay una palabra en árabe, hamsin. El hamsin son 50 días durante este periodo que pueden venir los vientos del sur, que son muy calientes, vienen del desierto, y pueden quemar toda la cosecha de la cebada. Entonces lo que la gente hacía era que durante esos 50 días, estamos hablando de contar el Omer, ¿no? Durante esos 50 días de contar el Omer, se comportaban en una forma alegre y traían las espigas de la cosecha y las traían delante de Dios, pero eran combinadas con oraciones pidiéndole a Dios que nos guarde del hamsin, del viento caliente que venía del sur, para que no queme la cosecha de todos esos agricultores que vivían de todo eso. Entonces estaba muy combinada todo esto. Ahora quiero mencionarles que esto todo está concentrado también en una idea bíblica, y esta idea bíblica es la forma que la Torá describe el traer la ofrenda. Dice que lo traigas al lugar
a donde yo escoge poner mi nombre. Entonces, cuando la Torah habla de traer las ofrendas al templo, no dice traer las ofrendas a Jerusalén, no dice traer las ofrendas al templo, dice traerlos a la casa a donde yo escogí poner mi nombre. Sabemos que eso es el templo de Jerusalén, pero la razón que dice a ese lugar es, por ejemplo, en el sur de la tierra de Israel, empieza la cosecha de la cebada un poco más temprano que en el norte, porque en el norte hay más frío. Entonces, la cosecha tiene que comenzar, desde el punto de vista de la Torá, en el mismo día, para toda la tierra de Israel. Siempre empieza el contar el Omer en el segundo día de Pesaj. ¿Me entienden la idea? Entonces, toda la cosecha, aunque esté comenzando en el sur y todavía no esté preparada en el norte, se cosechaba desde el sur y se traían esas espigas al único altar que estaba en Jerusalén. Y luego, mientras comenzaba siguiendo los 50 días, si la cosecha empezaba ya en el norte, entonces se traían también espigas del norte. ¿Cuál es la idea? Nosotros somos monoteístas. Solamente un Dios, solamente un altar, solamente una ciudad de Jerusalén. Todas estas ofrendas unían al pueblo judío. En vez de tener múltiples altares o empezar la cosecha en el sur y luego comenzar otra cuenta para la finca que está en el norte, unir todas las diferentes fincas para que el pueblo judío sea una nación unida sirviendo a un solo Dios. Una nación en una tierra sirviendo a un solo Dios en un solo lugar. ¿Se entiende la idea? Entonces esto causa que todo el pueblo judío esté unido. Y parte de la idea del contar el Omer es que el pueblo judío tiene que hacer esto juntos. Crear un propósito que cada uno del pueblo judío es sirviente de Dios, pero también todo el pueblo de Israel es sirviente de Dios. Y lo estamos haciendo todos juntos, como una sola nación. ¿Se entiende la idea? Sí. Okay. Entonces, parte de esto es entender que la celebración de contar el Omer está conectado a traer la cosecha de la cebada. Cuando empezamos a entender, ahora voy a entrar al sistema cabalístico de pensar de esto. La cebada en el tiempo bíblico se usaba para darle de comer a los animales. El trigo se usaba para los seres humanos, especialmente la cebada cruda. Cuando se cosecha la cebada cruda, los animales son los que se lo comen. Entonces, sabemos dos mandamientos que quiero mencionarle. Uno es cosechar la cebada, traer esas espigas crudas al templo, mecerlas delante del altar, contar los días. Segundo es que en la fiesta de Shavuot se cogía el trigo, se hacían 2 jalot, 2 panes, y se traían estos 2 panes y se mecían delante del altar. Los Mekubalí me explican que la cebada cruda es el mensaje de la experiencia del ser humano que no tiene la Torá. ¿Por qué? Porque el ser humano que no tiene la Torá se deja guiar como un animal, tiene ciertos instintos y se deja hacer lo que él quiera. Como una persona, no tiene que ser solamente de la Torá, pero que no tiene conciencia espiritual, que no ha llegado a una conciencia espiritual. Y la forma de llegar a la mejor conciencia espiritual es a través de la Torá. Entonces, lo que pasa es que si el ser humano no llega a un entendimiento de la conciencia espiritual que le está hablando, de esa neshama que estaba hablando anteriormente, si no se deja guiar por esa, entonces lo que se deja guiar por el instinto. El instinto, y los animales también se dejan guiar por el instinto. Entonces, por 49 días traemos comida de animal. Y en el día número 50 traemos comida del ser humano. ¿Qué es lo que pasó? Cuando nosotros recibimos la Torá, reconocimos que tenemos 2 partes de nuestro ser. La primera parte es una parte animal. La segunda, y no debemos de darle de menos, es importante la parte física. Pero también tenemos que reconocer que cuando recibimos la Torá, reconocimos que también tenemos una alma.
Entonces la fiesta de Shavuot combina la experiencia de ser un ser humano con limitaciones, con todos los deseos, con todos los instintos que los mismos animales también tienen, y ahora hemos llegado a un momento de conciencia elevada espiritual al recibir la Torah. Y por eso traemos los 2 halot de Shavuot. ¿Se entiende la idea? Bien. Ahora, hay otro elemento aquí, y este elemento también cabalístico, que como la cebada era cruda, pero la ofrenda, los shtei alechem, los 2 panes que se traían en Shavuot, eran cocinados. Ya se habían cogido el trigo, se había molido, se hizo una harina, se hizo una masa, se cocinó y se leudó. Se leudó esos panes. Ahora, normalmente, cualquier pan que era leudado no se podía traer al templo. Pero en la fiesta de Shavuot sí se traían estos panes leudados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué al contar el Omer es comida brusca, ¿no? Que es cruda, y la otra es molida, hecha una masa preparada, que es lo que nos dice de la Torah? Cuando una persona actúa en una forma cruda, bestial, animal, salvaje, esa es la cebada. No se dejó guiar por la Torah. Cuando la Torah llega, entonces la Torah coge el material crudo y lo empieza a moler. Empieza a molerlo y le saca lo mejor. Bota lo que es desperdicio, se bota lo que es negativo y purifica, y entonces hace una masa. ¿Se entiende la idea? Entonces, espiritualmente, esto va ocurriendo dentro del ser humano. Mientras nosotros vamos adquiriendo Torah, la Torah coge el material crudo y lo va desarrollando hasta que crea algo muy especial. ¿Se entiende? Como una persona que tiene un talento artístico. Le nace un talento artístico. Si no lo desarrolla, se queda un poco desarrollado. Si viene un maestro y le va desarrollando, entonces puede desarrollar bien el talento que tiene, el talento natural. Entonces, esto es parte del simbolismo de contar el Omer. ¿Se entiende la idea? ¿Bien? Ok. Otra parte importante de entender el contar el Omer. Hoy en día, en la práctica de la comunidad judía, los días de contar el Omer son días de semiluto. Ahora, en la práctica separadita y en la práctica de muchas comunidades, ahora diferentes comunidades lo practican de diferentes formas, el luto. Pero normalmente se hace un semiluto, a donde la persona la gente no se corta en el pelo, no van a la peluquería, no van a la barbería, no se afeitan, no escuchan música en vida, no escuchan una banda, no van a fiestas, no hacemos bodas, por eso que tuvimos que hacer una boda rápida, no hacen bodas, no hacen cosas alegres durante ese periodo de tiempo para demostrar luto. Quiero hablar un poco sobre este luto, pero se entiende que durante los días del Omer se supone que uno disminuye un poco la alegría y marque ese periodo de luto. Hay diferencias de opinión por qué es este luto, ¿ya? Pero voy a darle las 2 mayores más reconocidas. Pero el día 33 del Omer se llama entre los Ashkenazim Lag BaOmer, y entre nosotros los judíos de verdad se llama Lag LaOmer. Lag LaOmer. Ahora, la diferencia de opinión es que Lag BaOmer quiere decir, en hebreo, quiere decir día 33, Lamed, que es 30, Gimel, que es 3, sería 33, en el Omer. ¿Ya? Y Lag LaOmer quiere decir el día 33 del Omer. Entonces sería mejor decir del Omer, el día 33 del Omer, en lugar de decir el día 33 en el Omer. Pero hay diferencia de opinión. Los Ashkenazim dicen Lag BaOmer y los otros dicen Lag LaOmer. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa
Divrei Torah, con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.torahtropical.com. Shalom.